Ya. Voy a grabar con la aplicación de Zoom. Entonces, buenas tardes. Vamos a revisar hoy día la evaluación. Para eso, no sé, comparte la pantalla aquí. Para eso entonces, nos vamos a ir al Moodle. Aquí estamos en el Moodle, ¿cierto? Y nos vamos a ir a la pestaña de rectificadores. Y aquí entonces la primera parte está la evaluación 1, está enunciado en este link y están los archivos de simulación en este orden. Además, hay una grabación. La grabación. De la grabación. Aquí está. Aquí está para poder bajar PSIM, que lo vamos a hacer también el día que he grabado, y cómo activar la licencia PSIM. Entonces nos vamos a rectificadores nuevamente y le hacemos clic en el enunciado. Se abre aquí un Word. Les pido que me confirmen los que tienen computador, los que están haciendo lo de la tablet, de que se pudo abrir todo bien. Sí, se abrió. Ya, perfecto. La pregunta tiene, o sea, la tarea tiene 6 preguntas, desde las 0 hasta las 5. Cada pregunta corresponde a un punto. Para esto hay que utilizar unos archivos de simulación que están aquí, archivos de simulación. Si hacen clic, debería bajar eso que dice acdc.ro, que lo vamos a ver a continuación. Entonces la primera parte, que es la más larga, para cada tabule, ¿cierto? Hay que tabular para cada caso los componentes de frecuencia. Tabular los componentes de frecuencia del voltaje de alimentación, fase A, corriente de fase A, voltaje DC, corriente DC, hasta el armónico 30 por unidad, considerando, para el caso de la rectificación, alfa de 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 grados. ¿Ya? Determine a partir de estos datos el THD de voltaje y la corriente en el lado AC. ¿Cómo es el THD? La sumatoria, ¿cierto?, de las amplitudes dividido por raíz de 2 al cuadrado. Y eso lo aplicamos rápido. Calcular el THD y el valor RMS, la corriente y el voltaje en el lado AC, también con los armónicos. Ahí lo pueden corroborar también en el simulador, pero lo que se les pide es calcularlo. Considere la carga RL de cada simulación y el espectro en frecuencia del voltaje S. Calcule las amplitudes de corriente de I es igual, y les dejé la expresión por su seguridad, el voltaje, ¿cierto?, en la frecuencia dividido por la impedancia en la frecuencia. Y después corrobore, ¿cierto?, con respecto a la simulación. Calcule la potencia consumida por la resistencia en cada caso. ¿Cómo se calcula la potencia consumida por la resistencia? Y RMS, ¿cierto?, al cuadrado por la resistencia, o la sumatoria de las componentes armónicas y después sumar las potencias. Utilizando 4, es decir, la potencia consumida por la resistencia y la corriente y el voltaje en el lado alterna, calcule el desplazamiento del factor de potencia. Utilizando 4 y la corriente y el voltaje en cada lado AC, calcule el factor de potencia. Y eso son todas las preguntas. La parte más tediosa, a mi juicio, que vuelvo a insistir, es esta parte que está. ¿Dudas, consultas? ¿Dónde tiene la tarea? ¿Dónde lo subió? O sea, ¿cómo llegó la tarea? Entra a rectificadores, entra al Moodle, Sí. rectificadores, evaluación, algo así. Y aquí enunciado. Anuncio. ¿A qué se refiere utilizando 4 y la 5? ¿Ah? ¿A dónde? La 4 y la 5. Utilizando lo que
Ah, me equivoqué. Es que cambié el orden después. Utilizando la pregunta 3 en realidad. Ah, Para calcular el desplazamiento del factor de potencia, usted necesita, ¿cierto?, la potencia, la fundamental, que es lo único que transporta potencia, dividido por la potencia aparente. La potencia que transportó ya la tiene quemada en la resistencia porque la calculó en el punto anterior, le falta la potencia aparente, ¿cierto?, en todas las componentes frecuencias. Y el desplazamiento del factor de potencia es la potencia, ¿cierto?, activa dividido por el voltaje y la corriente en la componente fundamental. Por eso es con respecto a Vamos entonces ahora a instalar PSIN, que espero poder instalarlo en este computador. Es algo engorroso, pero no mucho. Entonces, primero que nada, apretamos aquí, nos vamos ahora, ¿cierto?, a general, abajo, y donde dice PSIN. Y aquí nos da las instrucciones de cómo instalar PSIN. Nos dice que lo primero que necesitamos es tener una cuenta en Altair. Ya, espero que ya la tengan hecha. Lo segundo es obtener la clave de estudiante. Entonces se van aquí a Altair One. Y si hacemos clic aquí, nos va a abrir la página de Altair. Y aquí nos tenemos que loguear. Entonces, me logueo aquí con mis credenciales. No me guarde nada. Vamos aquí, una vez que lo logueamos, nos dice cliquear en Student Edition License, es decir, aquí, en ese cosito de aquí. Si se le pierde, están en All Apps, aquí. Y después que nos dice que seleccionemos Licensing en el panel que se abre, que es ese de ahí. Y aquí les debería aparecer a ustedes, si no lo han hecho, el obtener licencia, Yo lo hice en la mañana y ahora por supuesto me aparece eso que está ahí, ¿ya? Porque ya tengo la licencia. La licencia dice, yo la creé en la mañana, el día cierto es 8 de septiembre, y se dan cuenta, me dice que tengo una licencia de válida de un año hasta el 8 de septiembre del 2026. Y eso se puede después renovar. Y aquí uno le hace el clic, ¿cierto? Y puede copiar ese numerito. Ese numerito es importante. Si es que no tienen la cuenta activada, les va a pedir esto, ¿cierto? Les va a decir pendiente de verificación, pero si son alumnos muy oídos, no deberían tener problema. ¿Alguien ya pasó esta parte? ¿Ya pasó, Julio? O sea, yo lo tengo activado, pero no recuerdo si Ya. lo hice hace tiempo. ¿Usted? Ya. ¿Y lo activó? Perfecto. Ya. Igual. Esto es para la noche. Después hay que instalar el programa. Entonces, de nuevo, ¿cierto? Hay que entrar al Altair Marketplace. Después, ¿cierto? Hay que entrar al Student Edition Dumble. Entonces, vamos para allá. De nuevo, ¿cierto? Le hacemos aquí. Bueno, y una gracia con la licencia es que tienen todo esto disponible. Por si quieren explorar otras cosas, pero nosotros ¿cierto? Tenemos que trabajar con el PSIN. Y una vez que tenemos el PSIN aquí, le pedimos de que nos descargue el software. Nos dice qué versión, déjenlo como está nomás y le apretan aquí para que descargue. Entonces aquí, si se dan cuenta, comenzó la descarga,
Son cerca de 800 megas, es bastante pesadillo el software. Destacar que afortunadamente la red de la universidad es bastante rápida esta hora. Yo creo que varios vivimos aquí a finales de los 90, al principio de los 2000, cuando un MP3 tomaba más de media hora en bajar la canción, ¿no? ¿Ah? Yo no. Entonces tenemos que esperar de que baje. Profe, después uno lo tiene que ver desde la página web o lo puede ver en el computador. Se baja en el computador. ¿Y uno lo ve en el computador? Sí. Ahora estoy bajando para poder instalarlo. Yo lo descargué, pero me dice que tengo que poner la licencia. Ah, porque nos queda todavía el paso de que la licencia que activamos, bajamos el software y tenemos que activar el software. Pero todavía nos falta un poco. Es que yo lo instalé antes y ya lo instalé, completé algunos datos y me dice que tengo un problema. Deme un minuto porque tenemos que llegar a esa parte. Así que lo que pasa es que bajar el software y tener la licencia son dos cosas distintas. Queda todavía un paso donde hay que activar la licencia. Entonces aquí ¿Qué tipo de problema te dice? debería estar terminando ya. Ahí terminó. Dice que está intentando conectarse a un servidor de licencia local, pero como eres estudiante, debe actualizar la licencia de nuevo. Entonces ahí estamos. ¿Y tu mail no te dice nada? ¿O tu mail? ¿No te digo nada en tu mail? ¿A tu mail? ¿Al mail tuyo no te pasó? ¿No te dijo nada? Entonces, una vez de que lo instalamos, tenemos que seguir estos pasos que lo puede adelantar. Tiene que ir a donde instaló el programa, encontrar eso que está ahí y después abrir eso que está ahí. Y después va a aparecer una pantalla con varias pestañas arriba y hay una pestaña que dice Activation. Y en esa pantalla tiene que copiar el numerito que le dan en la página. Ah, como esa clave que... Claro, ese numerito que nos dejó en la clase, Probablemente a mí no me va a dejar terminar aquí. ¿En qué paso era eso, profe? Que tenían que ir a poner el número. Vamos a llegar allá. Déjame terminar la instalación para que quede grabado. Entonces, de nuevo, si ustedes bajaron el programa y lo tienen que registrar todavía de nuevo, bajan ahí a All Apps, se les va a abrir esto de acá, esto de aquí, apretan de nuevo Student Edition License, van a License y van acá abajo, y aquí cierto aparece este numerito, que lo tengo que agregar después en la activación. A mí no me va a dejar activarlo porque como lo hice en el computador de la casa y no desactiva ya, lo pueden instalar en un solo computador y después lo tienen que andar desactivando, así que tengan cuidado, no sé si usan más de un PC. Nos queda esperar nomás.
Y ahí estamos. Ahí estamos. Ponemos que aceptamos la licencia. Esta parte la dejamos en Altair License. Continuamos. Acuérdense el directorio donde lo van a dejar, en este caso, ¿cierto? Es ese directorio de ahí, donde lo vamos a instalar, porque vamos a tener que ir después para allá y le ponemos instalar. Aquí, si apretamos ventanita R para tener el ejecutar y pegamos la dirección que nos dio, seguramente ya podemos entrar al directorio, pero lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer una vez de que termine la instalación. Solamente va el archivo de instalación, En el archivo de instalación, nuevamente, en el link que les dejé, que es este de acá, paso de instalación, de download al install, van aquí, a este primer link, esperen que se abra, y aquí le ponen en switch el primero. Y aquí aparecen todos los softwares de nuevo a los que ustedes pueden acceder en forma gratuita a Altair, y vamos directamente porque dice Altair PC. Y una vez que aparezca, aparece de nuevo esta pestaña acá al lado y le ponemos aquí. Y simplemente el que está ahí y con ese se consigue. Vamos con la instalación. Está aquí, que por cierto, recién. Esperar nomás. No, no funciona el Mac. Sí, eso es la parte, eso no funciona el Mac. Y ahí está. Le evitamos de que corra PSIM porque nos va a dar problema con la licencia. Le ponemos OK. Y ahora, de nuevo, ¿cierto? Nos vamos al directorio donde instaló. Ahí estamos. Y lo que nos dice aquí es que tenemos que buscar ese programa. ¿Pero ahí está la ubicación o no? ¿Ah? Ahí está la ubicación también, Program Files, Altair. No, podría estar ahí, pero en este caso, si se dan cuenta, me lo instaló en otro lado. Entonces aquí yo puedo poner directamente en buscar. No lo copié. Si lo copio. ¿Hizo la tarea con la versión 24? ¿Ah? ¿Hizo la tarea con la versión 24 de prestación? No. No, es la 25. La 25, sí. Ahí abrió. Es la que está disponible, ¿no? Sí. Y aquí Una versión. se abre este programa para gestionar la licencia. Hay que irnos acá, ahí, a ese punto, y ese punto de aquí Ingresa la otra. vamos a buscar la licencia que nos dejó acá, y la copiamos, que de nuevo no me va a funcionar porque yo la activé en mi casa, lo pego ahí y le digo que me lo active. Y lo que me está diciendo ahí es lo que le estoy diciendo, que como la activé en la casa para poder hacer el proceso y no la desactivé, me está diciendo que no la puedo activar.
Profesor, yo tengo la copia aquí, o sea, la activación ya la tengo, ¿Ya? pero no capté cuando, para bajar el programa, ¿dónde lo bajo? De nuevo, De nuevo. en el link que les dejé aquí, Yo fui el segundo. aquí, Ah, ya. ¿ya? Tercer paso, después nos tenemos que ir ahí, el primer link. Sí, ahora estoy viendo. Y ahí ponen lessons. Aquí, no, le ponemos aquí. Ya. Ese. El otro es para la licencia, este es para buscar el programa. Ya. Y aquí bajamos un poquito, aparece PSIM, le hacemos clic, se abre esta otra ventana y aquí en descarga de software. Ya. Es medianamente intuitivo, pero hay que decirlo que es bastante tedioso la cantidad de pasos. Ya, entonces de nuevo a mí no se me va a abrir porque, por lo que les dije, y esta grabación va a quedar hasta aquí porque después voy a tener que abrir mi computador. Dejemos esto que ahí el video y voy a pasar a mi computador. Tengo una versión anterior. Tengo Va a una- ser exactamente igual. Sí. Si no, sí, no han hecho mucha modificación más que buscar cosas. 2025.1. No, tengo una de 11. Una 11. Una 12. Yo la verdad pagué este programa, conseguí la universidad lo pagara, nos costó como 6, 7 palos. Y después yo con un proyecto externo me compré también una licencia, que es 2020, 2021, 2020. La compré, el 2022-23 vendieron la compañía y ahora no me quieren reconocer el tema de la licencia. Se me pasaba unas radios con ellos. ¿Por qué perpetuo? Supuestamente era una licencia perpetua donde yo podía pagar por la actualización, si no, no pagaba y me quedaba con la versión que había comprado. Y por supuesto pagué algunas actualizaciones, pero después me dijeron, no, ahora tiene que ser esto otro raro y pagar mucho más dinero que yo no tenía. Entonces, ahí está mi versión de PSIM. Licencia fue activada. ¿La activaron? Sí. Y ahora lo abro normal y Sí, debería abrirlo. si no estuviera con la licencia me saldría algo de que no la puedo usar. Claro. No me dice. Lo que va a aparecer es una ventana como esta, pero con un logo distinto. Se no han hecho mucho cambio. Eso ya. Vamos a ir entonces al Moodle de nuevo. Y junto con el enunciado, ahí tienen el enunciado, están estos archivos de simulación. Entonces, los bajamos. Ahí están en mis descargas. Y los voy a extraer aquí nomás. Y están esos dos archivos. Y esos dos archivos los puedo tomar. No me dejo abrirlo. Pero como lo usé de unos ejemplos. Pero si usted, si lo hace directamente de la descarga, le aparece el tiro en presión.
Si usted la abre directamente de la descarga, la aparece al tiro en PC. La simulación que Así usted le hace clic al archivo. Sí, pero ustedes porque tienen la versión nueva y yo que estoy con la versión vieja que pagué, no me deja abrirlo ahora. Pero tampoco es tanto problema porque como lo hice yo y lo hice de aquí, no me va a costar mucho. Entonces primero, sí les voy a pedir que me den algunos datos. El primero que van a tener ustedes es ese de acá, Sí. pero con la diferencia que yo le borré algunas cosas. ¿Qué le borré? De partida, este es un sistema que ya está controlado, pero como aquí no vemos control, le saqué el controlador, Ese es el P2. le saqué el controlador, y aquí le dejé eso que está aquí. Ayúdenme con estos valores, esto es 380 en 50, ¿no? Hágale doble clic aquí en la fuente y me lo confirma, 380 en 50. 350, sí. Perfecto. 000. Eso es muy fácil. Acá les di el tiempo, les dije cierto, siempre un microsegundo ¿Eso es dónde? en el relojito. Ahí. Y le di un tiempo total de 500 milisegundos, pero que me mostrara desde los 400. Sí. Este de aquí lo dejé en 1. 1. Ahí está. El valor de la inductancia, si no me acuerdo, lo dejé en 0,1. 01, sí. El condensador lo maté. Y la resistencia. ¿Eran 2 todavía, no? Sí. R1 que el 2. Ya. Esto que está aquí es el puente directorizado de una manera sencilla. De una manera sencilla. Otra cosa que hice aquí. Otra cosa que hice aquí fue mover todo esto. Fue mover todo esto. Porque aquí puse un sensor de corriente, no perímetro. Y ese sensor de corriente Sí, que está ahí, creo que fue. le puse IA. ¿Cuál? Es como un triángulo hacia abajo. Ahora se lo voy a explicar. Ahora se lo voy a explicar. Entonces, esto que está acá es el puente directorizado que está aquí. Pero para poder manipularlo necesito decirle en qué ángulo lo voy a disparar. El alfa. ¿Ya? El alfa tiene que ser sincronía con el voltaje de alimentación. Para poder tener la sincronía, que esto es solamente simulación, tomo con esto que está aquí una medida del voltaje de alimentación. Esto que está aquí es un amplificador aislado, ¿ya? Es un típico elemento que se utiliza para medir voltaje. Generalmente se utiliza después de un transformador de voltaje sin en alterna, pero tiene la gracia de que ese espacio de ahí significa que es aislado eléctricamente. Es decir, el lado cierto de alta y el de baja tiene una aislación y típicamente esa aislación está sobre los 5 kilovolts. Por eso se dibuja esa forma. En el fondo es un sensor de voltaje. Se conecta a este comparador que va contra tierra para detectar el cruce por cero. Esto va al disparador. El disparador también necesita información de cuánto tiempo voy a mantener si lo voy a tener habilitado o no, disculpen. Y esto de acá es el ángulo alfa. Entonces, aquí le puedo poner un ángulo cero. Y lo último, que ustedes lo tienen también de esta forma, eso de ahí, ¿cierto? Es la frecuencia, para saber qué frecuencia tiene que trabajar. Debería estar en 50 en el caso de ustedes, verifíquenlo. Estoy seguro que lo dejé así, como este de acá va a cerrar, lo tengo. Entonces ahora lo voy a correr. Como tengo una mala resolución aquí, tengo que buscar aquí donde se corre. Sí, que está en un oscilador. ¿Cuál? El que tiene ese. No, es simplemente para habilitar, con una señal de habilitación. Ah. Entonces lo voy a correr, Simulation Run, no me parece bonito ahí. Aprieto ese botón para ver las formas de onda. Ahí tengo el voltaje A, de la fase A. Aquí tengo la corriente de la fase A. Profe, yo hice eso, pero moví una ventana distinta.
Sí, es que le voy a abrir esta ventana. Yo no la voy a volver a correr. Simulation Run. Lo voy a guardar con otro nombre para que me abra lo que les va a aparecer a ustedes. Así que debe ser FF. Y no, Simulation Run. Y les va a abrir esa ventana. En esta ventana, recuerden, lo que les va a pedir en el fondo es que le está preguntando qué cosas quieren graficar. Lo que siempre les recomiendo graficar es siempre el voltaje de la fase A, que es lo primero que ven ahí. Ahí veo el puro voltaje de la fase A. Con este botoncito veré otro gráfico abajo. La corriente de la fase A. Ahí está la corriente de la fase A. Si la quiero ver una contra otra, ¿qué es lo que hago? Aquí, en el voltaje de la fase A, le pongo la corriente también. Y así la puedo observar. ¿Ya? Nos vamos a quedar con esto por ahora. ¿Cómo cambiar el ángulo? Aquí. Les puse ahí, ¿cierto? Esto lo acabo de hacer modificando, pero les dejé aquí, ¿cierto? Que alfa se modifica, aquí lo hice aquí por esta parte, que alfa se modifica cambiando el ángulo en degree, y aquí dice alfa. Entonces aquí, por ejemplo, le ponemos ahí en amplitud 45. Y volvemos a correr. Y ahí está. Para que no tengan que guardar siempre la ventana, porque si yo cierro esto ahora, ¿qué es lo que pasa? Vuelvo a correr y me va a volver a preguntar todo. Entonces de nuevo voy a tener que ponerle ahí que va la corriente del voltaje. Profesor, no me pregunta nada a mí. ¿Ah? No me pregunta nada. ¿Cómo no le pregunta nada? Abre el blanco. Bueno, para conversar. ¿Cómo? Si no quiero ganar, no es social el software. Pero no le aparece ni siquiera el... Ah, voy para allá. Ah, pero usted la sacó del comprimido, ¿no? Sí. No, tiene que comprimir. Porque cada vez que simula, va a tratar de guardar los datos con los que simuló y a partir de eso grafica. Lo saqué al. Aquí está la opción. Y abrí ambos y están en la aplicación. Ah, ¿qué atrás? Simulate. Ahí Ah, no, si corren sin view, ese es solamente para ver. ¿Alguien más tiene problema? O sea, no, pero pasa lo mismo que esto. Usted dice que tengo que ir a la carpeta y. Sí, lo descomprimí. Cópialo al disco, o sea, está en el disco duro, pero cópialo en otra. ¿No es la carpeta? Sí, Sáquelo del- sáquelo del comprimido. ¿Alguien más tiene problema? ¿Pero qué está haciendo la operación ahora? ¿Está comparando? El comparador para pillar la solución. Y lo hablo desde aquí. Corre. Pero ese no es el tintorizado, ¿sí? Antes ¿Qué componente que hace que se desfase el ángulo azul? Ese triangulito que de ahí te lo voy a mostrar, pero el triangulito que se conecta al ángulo alfa, que en el fondo genera los puntos de disparo para los para los Trigger. Cuando uno no tiene. realmente un circuito es un circuito aparte, con comparadores de cruce por cero, más velocidad. Después pues, bueno, El simulador lo esconde todo por abajo, pero en la realidad física tiene que tener fuentes aisladas que sean capaces de manejar las corrientes, más un disparo aislado que sea capaz de pasar el aislamiento y que pueda ejecutar de que este circuito alimente la corriente del cilindro. porque en el fondo el punto lo regula en un display. ¿Ah? ¿Lo regula en un display o algo? No, esta parte ya va en la electrónica analógica. No se regula en un display porque no es necesario, tú lo dejas funcionando y así funciona para siempre. Y después los disparos sí los generas con un sistema de control. Y en ese sistema de control tú le das la referencia, pero en realidad le das la referencia de alguna variable que quieres ver, velocidad del motor, corriente, algo así. Ahí está, ahí está. Porque como al final es como una parte del variable de frecuencia.
Claro, pero en general los puentes digitalizados es que se utilizan en otras aplicaciones, por rara vez se utilizan en variables de frecuencia propiamente tal, sobre todo en baja, porque en baja utilizan el puente de diodo por la confianza que da, porque el digitalizado tienes que tener su sistema de control de disparo, se vuelve más engorroso y más caro. Cuando necesitas regeneración, es decir, frenaste el motor y necesitas meter potencia hacia la red eléctrica para no perderla, ahí se usan digitalizados. Pero todavía les tienen un poco de sangre en el ojo, por así decirlo, no hay tanta confianza. Es que la electrónica con ese sistema. Entonces, de nuevo, yo cerré esta ventana y tuve que hacer esto de nuevo. Entonces les digo, ¿cierto? Hagan acá, en Option, Settings, apretan, cierran, vuelven a correr, recuerden que es con F8, y ahora la ventanita mágicamente se va a abrir, a donde ustedes la dejan. ¿Ya? Ojo con esto, que es lo que estamos observando, disparamos con 45 grados de fase, y lo que vemos, ¿cierto?, es que la corriente se desfasó con respecto al voltaje. Observen también lo que pasó con la corriente. La corriente aquí es menos que 200. Si la volvemos a un ángulo cero y corremos, cada vez que hagan un cambio tienen que volver a correr, la corriente es más de 200. ¿Ya? Porque con el desfase, ¿cierto?, del voltaje de la corriente, disculpen, del ángulo alfa, el voltaje medio en el lado de continua decayó y por lo tanto, ¿cierto?, la transferencia de potencia a la resistencia, que es el único elemento que está consumiendo, también decayó. ¿Cómo podemos ver eso? Podemos ver aquí el voltaje, agregar el voltaje, que es, ese voltaje no es ese voltaje, el VD. El VD, ahí está. Ese es el voltaje, cierto de 6 pulsos, si cuentan por cada ciclo van a tener los 6 pulsos. Si sacamos aquí la FFT, esta es una pregunta bonita. ¿Por qué el voltaje DC no tiene componente cero? Si debería tener una componente continua. La respuesta es porque esto está mal graficado. Como está en gráficos logarítmicos, y por eso les decía que si la embarro con esto, me cortan la frecuencia 10 y yo tengo que llegar a la frecuencia 0. Entonces, por eso tienen que ir acá en X, poner lineal, que parta en 0. Les dije hasta el armónico 30. ¿Cuál es el armónico 30? 1500, ¿cierto? Hasta ahí. Y ahí podemos ver el espectro de buena forma. ¿Sí? Se ve de buena forma, ¿cierto? Vean cuánto es el voltaje continuo. ¿Cómo vemos el voltaje continuo? Apretamos aquí. Estoy apretando por si acaso, me pongo en esa pantalla y aprieto el botón para Cuando le damos a X, le poníamos desde 0, ¿cierto? ¿Cómo? En rango le poníamos 0. Sí, en X, una vez que pasamos, le ponemos lineal y de 0 hasta 1500. Apretamos entonces en esa ventana, le ponemos el máximo y ahí me dice la frecuencia 0, BD es 513. Ahora, que es parte de lo que tienen que hacer, le cambiamos aquí el ángulo alfa a 45, volvemos a correr, tenemos que volver a hacer esto aquí en la X, desde 0 hasta 1500, y aquí, ¿qué es lo que podemos ver en BD? Ahí, acá desde 0 hasta 1500. ¿Cuánto es BD? 126, 1,26, ¿cierto? Por 10 elevado a 2, 126. Es decir, variando el ángulo alfa, cambió el BD. Estamos en frecuencia 0, ¿no? Frecuencia 0. ¿Tanto, profesor? ¿Ah? ¿De 500? No, me equivoqué, si no estoy en frecuencia 0. Error mío. Aquí no sé qué pasa con el FFT.
no me está sacando el valor medio? Ah, porque está desde cero. Y aquí le tengo que poner lineal. Ahí está. Ahí sí. Ahí sí. Me equivoqué. Ahí está, BB 126. No, está malo eso, no. Ahí. BD 361. Me había equivocado en la letra. Entonces, ¿de dónde sacan ustedes los valores de los armónicos? Van cambiando los cursores, van mirando estos valores y los van tabulando. Tabular significa, ¿cierto?, que los van poniendo en una tabla en forma ordenada y después lo utilizan para los cálculos. Con respecto a las componentes de corriente, voy a sacar aquí esta de aquí, ya voy a sacar la corriente, volver al tiempo, voy a sacar la corriente A y tengo ahí la corriente del inductor, que es la misma de la resistencia. Entonces saco la FFT, ahí lo tengo, aquí no me interesa la componente continua, pero si se dan cuenta, el voltaje es más de 100 y la corriente aquí es muy chiquitita. ¿Ya? Entonces vamos a ver si esto es la secta. Vamos a ver la secta. Déjenme poner esto aquí. ¿La secta cuál es? 50 por 6, ¿cierto? Es la 300. Ahí está. Me dice entonces que la corriente, ¿cuánto es la corriente? I en la carga y L en la secta, ¿cuánto es? 0,672 y L1, ¿cierto? 6.72 por 10 elevado a menos 1 y el voltaje, ¿cuánto es? Ese sí, BDC en la secta es igual a 126,1. Se medía en la quinta y en la séptima. En la entrada, estamos en el lado continuo aquí. Quinta y séptima en el lado alterna, en el lado continuo. Donde estamos ahora es la sexta. Entonces, recordemos, R ¿a cuánto era aquí? 2 ohm. ¿Y L a cuánto era? ¿Igual a cuánto era? 0,1 Henry o mini Henry. Vean ahí el programa. Henry. ¿Cuánto es Z? El módulo de Z, ¿cierto? Es R cuadrado más 2pi por la frecuencia por 0,1. Y esto aquí le aplico cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, finalmente Z es función de la frecuencia. R, ¿cuánto dijimos que era? 2. ¿Ya? Por lo tanto, Z de la secta, pero en frecuencia, la secta son 300 Hz, Z es de 300, entonces esto es igual a 4 al cuadrado más 2 por pi por 300 por 0,1 al cuadrado, ya eso le aplico raíz. ¿Cuánto es eso? Calculémoslo. Calculemos. Yo que soy flojonazo con esto, prefiero usar los ojos. Si hay un gallo que siempre se equivoca sacando cálculos, entonces ahí tengo el L y ahí tengo el R. Voy a agrandar para que lo puedan ver. ¿Se ve mejor? Sí. Entonces Z, aquí lo que va a ser igual a la raíz de R al cuadrado más 2 por, tengo que buscar el pi aquí, por la frecuencia que es 300 por 0,1, todo eso al cuadrado.
Y Z, por lo tanto, en este caso, ¿cuánto es? 188 para 300. Ojo, esto es Z de 300. 188,506. 188,506. La última parte. Ahí ya tenemos la medición de la corriente y el E6, ¿cierto? Pero si quieres saber la corriente en la carga en la secta, esto es igual al voltaje de C en la secta dividido por la impedancia que traigo en el lado de continua, ¿cierto? En la secta, es decir, para 300 Hz. ¿Y esto qué es lo que va a ser igual? Va a ser igual a 126,1 dividido por 188,51. Esto es mucho, por si acaso. Entonces, ¿cuánto es B? El voltaje de C. ¿Cuánto es igual a 126,1? .1, y la I, por lo tanto, va a ser igual a B de C dividido Z, lo cual es igual a 0,669. ¿Cuánto me dio? El cómputo, ¿cierto? El cálculo me dio 0,669. Es más o menos equivalente, por lo tanto podemos estar conformes. Es decir, yo puedo sacar las componentes en corriente considerando, ¿cierto?, solamente la componente de frecuencia y la impedancia que tengo. Si yo tengo solamente resistencia, significa que todos los armónicos de voltaje van a salir atenuados por la resistencia. Pero si tengo inductancia, ¿qué va a pasar con los armónicos de corriente? A mayor frecuencia, mayor impedancia, y por lo tanto la corriente se irá haciendo cada vez más chica. ¿Y cómo podemos observar eso en la simulación? En el espectro. Si se dan cuenta, ese de ahí es el espectro de la corriente. Puta, está súper limpio. Comparado con el espectro del voltaje, que tiene su sexta, su doceava y de ahí para adelante. Recuerden, ¿cierto?, que eso está ahí en escala logarítmica, por eso se ve más cerca. Entonces, ese es el otro punto que tiene en la tarea. En el enunciado, ¿cierto?, que cada una de las componentes, hasta el armónico 30, aunque les dé 0 la calculan igual. En el punto 2, ¿cierto?, considera la carga RL en cada simulación y el espectro de frecuencia del voltaje DC y calculan las amplitudes de las corrientes a partir de esa expresión que está ahí. Y lo corroboran con respecto a la simulación. ¿Ah? Sí. Sí, lo que puse. Potencia consumida por la resistencia en cada caso. Potencia consumida. ¿Cuál? El programa ese que mostramos recién, ¿te lo subió? ¿El Matra? No, la simulación. ¿Este? Sí. No, este no. Este otro programa lo pueden bajar. No, ese no, me refiero al Al archivo del El que estamos viendo, el que estábamos viendo, el PCS. El que tienen disponible es igual a este. O casi igual, porque en realidad no tiene condensador. ¿Qué otro interés? PC? ¿Ah? Aquí ahora lo pude ya lo instalé. ¿Lo instaló? Sí. No voy a cambiar esto. Si lo instaló, lo siguiente que tiene que hacer es que en la DECA los archivos de simulación estén aquí. Ah, está en la DECA, ¿no? Va, disculpe, mudo. Abajo del enunciado están los archivos. Entonces si le hace clic ahí, se baja ADC, ACDC.rar y ahí están los dos archivos de simulación. El otro caso, que no lo estoy revisando, es un puente de diodo, por lo tanto tienen un solo caso. El más complejo, ¿cierto?, o el más latero es evaluar el puente rectificador, el puente digitalizado. ¿Qué más pueden hacer aquí? Ahí tenemos el voltaje, ¿cierto? Tenemos el voltaje aplicado en la carga y podemos también aquí con la corriente, si lo ponemos en el tiempo, la corriente
Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y después, si recuerdan, en algún momento les dije de que con 90 grados el voltaje de continua era igual a 0. Si le ponemos aquí 90. Lo volvemos a correr. Profe, ¿cómo puedo ver los parámetros de cada armónico? ¿Las amplitudes? Sí, Sí. Toma la FFT, aprieta FFT. ya. Ahí está, ¿cierto? Lo volvemos a ordenar esto. Le decimos desde 0 aquí hasta 1500. Y que lo presente lineal. Todas las veces se vuelve a cambiar, ¿cierto? Sí. Por ahí por el 2020 hicieron de que esto se viera en forma logarítmica, antes siempre se veía así. Y aquí con este. Con ese de ahí aparecen cursores. Tabular. Bueno, Y con este de aquí. Si está perdido, con ese de ahí. Es como un catalejo. ¿catalejo? Profe, Ese ahí. cuando usted hizo la transposición de voltaje sobre corriente, corriente sobre voltaje, le apareció el voltaje como casi a la misma altura, lo tenían distintas escalas. No, en este caso, por el valor de resistencia que es muy pequeño, quedaron más o menos igual. Pero después, a medida de que va aumentando el ángulo alfa, la corriente va a ir disminuyendo. Por lo tanto, si lo necesita revisar uno contra otro, ahí sí va a haber tener que ponerle un multiplicador. Entonces, volviendo aquí con esto, aparece esta tabla de acá, que a mí se me ve muy grande porque estoy en 800 por 600. Y acá puedes ir poniendo las frecuencias a mano, 0 por ejemplo, y ahí aparecen valores, o puedes ir desplazando los cursores con la mano. Pero esa frecuencia de qué es lo que es, profesor? La frecuencia es de este cursor. ¿Viste que acá hay un cursor que dice 1? Ese cursor yo lo puedo mover con la mano, moviéndolo ahí, y buscando dónde puedo posicionarlo, o le puedo decir, yo sé qué frecuencia quieres, por lo tanto mejor te vas donde yo quiero. Esa me tendría que ir a esa, después me tendría que ir a la sexta, que sería Claro. 6 por 5, 30 a la 300. Claro, Después tendría que irme a la doceava. claro. Que sea, como dijimos, hasta el armónico 30. Claro, 24, te cae el 25 y el 23, y después ya no caen más. O sea, son en pan de armónicos de voltaje son 1, 2, 3, y de corriente son 6. Eso. Que tienen que tabular. ¿Y eso se le puede entregar a una tablita de Excel? Sí, pero no lo puse creo, pero sí la tarea se entrega más. Tienen que tabular, no grafiquen, no la entregan nada. Usted quiere los valores, o sea, nos va a pedir que modifiquemos el valor del ángulo, Claro, ¿cierto? Y quiere los valores, las mediciones en continuo. no solo en continua, no solamente en continua. Vamos a ver qué dice el enunciado. Dice, componente de frecuencia del voltaje de alimentación, fase A, corriente de fase B, voltaje DC y corriente DC. Es decir, son 4 señales que son justamente las con las que yo estaba jugando ahora, a las que hay que tabular. Pero bastaría con sacar los datos del software. Claro, sáquenlos del software, por eso les pasó la simulación. Y el resto sí hay que calcularlo. Ah, que usted llegó un poco después, ¿no? Algo sí. ¿Alcanzó a escuchar cuando yo leí la tarea? Ya, vamos a revisar entonces. La primera parte corre el software. Hay dos simulaciones, una de un puente de Dios trifásico, simulación natural, y una de un puente digitalizado. El puente de Dios hay que también sacarle los datos, pero es una sola medida. Porque en el fondo siempre no hay nada que cambiar. No va a existir Claro, pero el puente digitalizado tiene que cambiarle los alfa. ¿Qué alfa va a utilizar? Estos que están aquí. Esos que están aquí. ¿Ya? Cada vez que cambie el alfa va a cambiar el voltaje de alimentación. No, eso no cambia. La corriente de entrada de la fase A, la corriente en el lado de continua, el voltaje en el lado de continua. Por lo tanto, se hace una tabla hasta el armónico 30, pero usted sabe, ¿cierto?, que no son 30 armónicos,
porque aparecen cierto en algunos puntos específicos nomás, y va a anotar los componentes que pueda medir del programa. En algunos le van a dar valores muy pequeños, ponga el valor pequeño, tal como se lo da el programa. ¿Ya? Esa es la primera parte, un punto, por solamente sacar los datos del software. La segunda parte, con los datos que ya sacó, calcular el THD y el valor RMS, la corriente y el voltaje en el lado alterno. Lo hicimos hace como 1 o 2 semanas. Parte 2. Considere la carga RL de simulación y el espectro en frecuencia del voltaje DC. Calcule la amplitud de la corriente a partir de I es igual a BF partido por ZF, que es lo que yo acabo de hacer aquí. Entonces dice, en el lado continuo, tengo sector armónico de voltaje. ¿Cuánto es mi sector armónico de voltaje? Lo medí, ¿cierto? 126. ¿Cuánto es mi Z? Sé que mi R es igual a 2 porque lo puedo ver en los parámetros, mi L es igual a 0,1. Por lo tanto, saco la impedancia y después, ¿cierto?, divido voltaje por impedancia, saco el valor de corriente en la secta y después lo comparo con lo que me da el software. ¿Cuánto me dio el software? 0,672. ¿Cuánto me dio el cálculo? 0,669. ¿Son cercanos? Medianamente cercanos, muy acertados. Considere que yo en el voltaje no agarré los decimales. De parte. Parte 3. Aquí lo voy a corregir al tiro. Ha sido como que está en línea, porque yo veo que yo lo estoy viendo acá. Sí. Y usted modifica y yo lo veo aquí. Es que esa es la gracia de compartir en Google. Entonces yo lo escribo, lo dejo ahí disponible. Y si meto la pata lo corrijo y le aviso. Metí la pata, no me voy a corregir. Por ese numerito. La parte 3, calcula la potencia consumida y la resistencia en cada caso. ¿Cómo calcula la resistencia la potencia consumida? La potencia consumida. I cuadrado en la componente continua por R. Más I cuadrado de secta, que es la que calculé aquí, por R. Más el I cuadrado, ¿cierto?, de la doceada por R. Y así hasta el armónico 30. ¿Ya? Entonces cada componente de corriente le va a aportar potencia activa a su resistencia. Después, ya ahí tiene la potencia consumida por la resistencia, que es el único elemento que consume potencia, por lo tanto eso también debería ser igual a la potencia activa en un periodo. Entonces, como tiene la potencia activa y es la fundamental, calcule la potencia consumida en cada paso, ¿cierto? Es el 3, el 4 utilizando 3 porque ya tiene la potencia activa, y la corriente y voltaje en el lado alterna, calcule el desplazamiento del factor de potencia. ¿Cómo se calcula el desplazamiento del factor de potencia? La potencia activa es la fundamental, que es la que tiene la resistencia, porque es lo único que le aporta, dividido por la componente de corriente, RMS, ¿cierto?, de la fundamental, por el voltaje RMS es la fundamental. Ojo que PSIM les da amplitudes. Ya, ojo que PSIM les da amplitudes, no les da valor RMS. Por lo tanto, ustedes lo tienen que pasar a valor RMS. Y el 5, lo mismo, pero ahora calcula el factor de potencia. Corriente RMS por voltaje RMS, no la fundamental. ¿Y cómo, de dónde saca la corriente RMS? Lo calculo en 1. Y eso es todo. ¿Sí? 2 tardes. Pero tiene que meter tiempo. Las simulaciones están ahí disponibles y lo que estamos haciendo ahora es explicar cómo hacer la tarea. Vamos a estar hoy día haciendo eso. ¿Más preguntas? Para el primer caso, no voy a tener armónico. Sí, pues va a tener un montón de armónicos. Si lo estamos viendo aquí. Ah, para el caso del puente rectificador, sí, también. También va a tener armónico. Recuerda que el puente rectificador es como el puente rectificador de Dios, es como el puente digitalizado, pero con un alfa fijo en cero. No va a haber desfase. No va a haber desfase. En cambio, y recuérdenlo bien, el desplazamiento y el factor de potencia van a cambiar mucho con el alfa. Sobre todo el desplazamiento del factor de potencia, que por definición, ¿cierto?, en el puente de Dios lo van a corroborar, es unitario. Le va a dar muy cercano al unitario. ¿Y por qué les va a dar muy cercano? Y no exactamente 1, porque estamos tomando hasta el armónico 30 y no hasta el armónico infinito. Entonces, esos pequeños armónicos les van a generar algunas decimales. Pero son centésimas o milésimas. El desfase hay que arreglar mucho más el factor de Sí. potencia. Sí, y aquí se ve que es grotesco. Aquí, por ejemplo, la corriente no se alcanza a ver. Bueno, veamos, por ejemplo, el de 45, ¿no?
Y por eso quiero que vean las formas de onda, por eso los mandé a mirar formas de onda. ¿Dónde se corría esto? Acá. Mi corriente ahí está súper desfasada con respecto al voltaje por el alfa. ¿Cuánto es? 45. El desfase de este punto ahí con este punto ahí es 45 grados. Y aquí podemos ver de nuevo los voltajes. Los voltajes aquí caen bastante. Caen bastante. Deberían ser solamente puntitas hacia arriba, ¿cierto? Y aquí tenemos caídas hacia un montón hacia abajo. ¿Más preguntas? Yo les debo un video de la clase de la semana del sábado, que no lo subí porque está en este computador y se me quedó acá. Pero se lo subo ahora durante la noche. Tengo que recuperar este video, que yo creo que lo voy a recuperar el día de mañana, porque no me traje un USB. Pero la mayoría llegaron con el PC instalado, así que deberían poder avanzar. Si alguien tiene dudas, mande correo. No esperen a la semana del 18 para hacer la tarea, porque se van a agobiar y lo van a pasar mal. Y yo les insisto, son 2 tardes después de las 6 de la tarde que les va a costar hacer la tarea. De 6 a 10. No les va a costar más. Y la parte más tediosa es tener que sacar los valores del simulador. Y el resto son cosas que hemos hecho en la pizarra, así que no saben que no es tedioso. ¿Quedamos hasta aquí? Yo me voy a quedar aquí sentado por si alguien tiene dudas o quiere traer el computador para ver algo. Y denme ok. ¿Ya? Está bueno.